Buenos días, mis queridos pioneros. Que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar con nuestro estudio bíblico número 4 del tercer trimestre. Para ello vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Crónicas, capítulo 28. El tema de hoy es Dios está contigo. La historia comienza con David reuniendo en Jerusalén a todos los jefes de Israel, es decir, los jefes de las tribus, jefes de las divisiones que por turno servían al rey, los jefes de 1000 y de 100 soldados, los administradores de los bienes, del ganado y de los príncipes. En el versículo 4 podemos ver que el Señor le escogió a David y a su familia para que fueran los gobernantes de Israel. En efecto, él escogió a Judá como la tribu gobernante. De esa tribu escogió a la familia de David. Y de entre todos los hermanos de David lo escogió a él, para ponerlo como rey de Israel. Y de entre los muchos hijos que el Señor le había dado, escogió a su hijo Salomón, para que se sentara en el trono de Israel. David ya tenía todo preparado para la construcción del templo, un lugar donde reposaría el arca del pacto del Señor y serviría como un estrado a sus pies. Ya tenía todo listo para la construcción. Pero Dios le dijo: tú no me construirás ningún templo, porque eres hombre de guerra y has derramado demasiada sangre. Y que la persona que construyó el templo fue su sucesor, el rey Salomón, que también era su hijo. Versículo 11 podemos ver cómo David le entrega a Salomón el diseño del pórtico del templo. También cómo van a ser sus edificios, sus almacenes, las habitaciones superiores, los cuartos inferiores. También cómo van a ser los atrios. En fin, le entrega los planos de cómo tiene que ser construido el templo. Aquí hay algo importante que debemos resaltar, y es que cada dormitorio, cada atrio, cada material que se utilizó para la construcción del templo fue dirigida por Dios, y lo podemos ver en el versículo 19. Todo esto, dijo David, ha sido escrito por revelación del Señor, para darme a conocer el diseño de las obras. En el capítulo 28 podemos ver que la mayor parte de las cosas fueron construidas o iban a ser construidas de oro y de plata. Pero si echamos un ojito al capítulo 29, podemos ver que también utilizaron ciertos materiales como el hierro, la madera y el bronce. Y ahora viene la parte más linda de este capítulo. Bueno, son los versículos que a mí más me gustan, que es el número 20 y el 21, y sé que muchos de nosotros lo hemos escuchado, y se los voy a leer. Además, David le dijo a su hijo Salomón: sé valiente y fuerte, y pon manos a la obra. No tengas miedo ni te desanimes, porque Dios el Señor, mi Dios, estará contigo. No te dejará ni te abandonará hasta que hayas terminado toda la obra del templo. Aquí tienes la organización de los sacerdotes y de los levitas para el servicio del templo de Dios. Además, contarás con la ayuda voluntaria de expertos de toda clase de trabajos. Los jefes y todo el pueblo estarán a tu disposición. Todo el pueblo de Israel ayudó a construir el templo. Y con esto terminamos el estudio bíblico. Me encanta ese versículo. Sé que en Cristo todo lo podemos. Él no nos va a desamparar y va a poner a personas que nos ayuden si las necesitaríamos.
Y bueno, mis queridos pioneros, ahora vamos a continuar con nuestra sección especial. Así es, mis queridos pioneros. Bienvenidos a la semana 4 de la sección especial Fogatas. Ahora empezamos. En esta semana, pioneros, aprenderemos cómo construir una fogata de concilio. El propósito de una fogata de concilio es proveer un calor duradero con una duradera cama de brasas. En la imagen podemos observar cómo se hace una fogata de concilio, en donde empezamos por construir una pirámide de troncos, cambiando la dirección de los troncos en cada piso y haciendo gradualmente más pequeño cada piso hasta llegar a la punta. En esta imagen más detallada podemos observar el número de troncos en cada piso de nuestra fogata de concilio. En la parte superior colocaremos una fogata tipo tipi, la que nos permitirá encender la fogata. Ahora, pioneros, estamos listos para llenar nuestra hoja de trabajo. Adelante, como todo un explorador del rey. Muy bien, ahora estamos en el periodo de avance y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Quién fue rey después de David? ¿Por qué quiso Dios que fuera Salomón y no David quien construyera el templo? ¿Quién dibujó los planos del templo de Dios? ¿De qué se iba a construir el templo? Muy bien, mis queridos pioneros, a responder las preguntas. Como recuerdan, yo les he dejado una pista en donde pueden ustedes encontrar las respuestas. Una vez hayamos terminado de responder las preguntas, vamos a continuar con nuestra recreación. Muy buenas tardes, mis queridos pioneros, bienvenidos a la recreación. Para esta semana quiero que ustedes recolecten estos siguientes materiales, solo si es que logran hacerlo. Necesitaremos una lata de sopa a medio llenar, con agua y con una cucharada de sopa. Quisiera que con ayuda de sus padres logren realizar una mini fogata en un sector donde no pueda haber algún daño y con una olla de donde lleven el agua la comiencen a hervir y con esto preparen la sopa que salga de la lata. Si es que logran hacerlo, quisiera que lo graben y nos lo manden a nosotros los comandantes para poder ver sus reacciones. Y esperamos que ustedes pasen un lindo momento en familia y lo disfruten. Gracias por su atención y nos veremos la siguiente semana. Muy buenas tardes, mis queridos pioneros. Bienvenidos al devocional de esta semana. Antes de empezar, quisiera contarles una pequeña historia. Esto pasó hace muchos años en un vuelo que iba desde Australia hasta Estados Unidos. Era un chico que quería viajar sin pagar y para esto el chico se había escondido en las llantas del avión. Pero al momento en que el avión despegó, las llantas se guardaron y el chico quedó con las llantas. Pero hubo un momento en el vuelo el cual hubo demasiado frío y el chico no lo pudo soportar, así que falleció con hipotermia. Esta historia nos recuerda un poco hacia Jonás. La única diferencia es que Jonás no fue un polizón. Él sí pagó su boleto y fue a dormir al fondo del barco. Pero hubo un problema, que Jonás no estaba yendo hacia el lugar donde Dios le había convocado. ¿Se acuerdan? Dios le había dicho que tenía que ir a predicar en la ciudad de Nínive, pero Jonás estaba huyendo hacia Tarsis. La palabra de Dios nos dice claramente cuál es la dirección hacia la que nosotros tenemos que viajar en nuestras vidas y cómo podemos llegar hacia allá. Salomón también era un gran rey e hizo lo que Dios le había dicho. En el estudio bíblico nosotros hemos aprendido que Salomón hizo todo lo que Dios le había encomendado y gracias a eso le dio sabiduría y la habilidad para que lo pueda lograr. Aun cuando a Jonás se le dieron las palabras exactas que tenía que decir, él no quiso escuchar a Dios, por lo que Dios le dio una lección. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Por qué no dejas que Jesús pague tu boleto y te ponga en la dirección correcta?